Entonces, ayer lo que les dejé para que podían leer era esta parte, ¿verdad? Tipos de reacciones. Bueno, vamos a comenzar. Hay diferentes tipos de reacciones químicas. Hay reacciones, por un lado, de tipo endotérmico. ¿Sí? Este tipo de reacciones, como su nombre lo indica, endotérmico, son reacciones que necesitan a fuerza para poder llevarse a cabo la aplicación de alguna forma de energía. ¿Ok? ¿Energía de qué tipo? Puede ser energía calorífica, energía eléctrica o bien energía luminosa. Puede haber otros tipos de energía, claro, pero los más destacados son calorífica, eléctrica y luminosa. Es decir, este tipo de reacciones para que se lleven a cabo necesitan la influencia de energía. Por sí solas no se pueden llevar a cabo. Un ejemplo muy común para este tipo de reacciones son las reacciones de descomposición. Estas están aquí. ¿Ok? Una reacción de descomposición es aquella reacción de la que partimos de un reactivo, el cual se separa en sus componentes principales. ¿Ok? Este tipo de reacciones de descomposición regularmente necesitan de la energía para poder llevarse a cabo. Pero bueno, otro ejemplo claro o muy común de reacciones endotérmicas son las reacciones que necesitan luz para llevarse a cabo. ¿Y qué reacciones necesitan luz para llevarse a cabo? Principalmente las reacciones que tienen que ver con la fotosíntesis. ¿Okay? Todas las reacciones que se llevan a cabo durante el proceso de fotosíntesis son reacciones endotérmicas porque necesitan energía en forma de luz para llevarse a cabo. Por ejemplo, la reacción de degradación de la glucosa para producir energía en la planta necesita de una fase luminosa, ¿ok? Es decir, necesita de luz. O bien, reacciones como la descomposición del bicarbonato de sodio para hacer pan. Al momento de que nosotros colocamos el bicarbonato de sodio en la harina, la metemos al horno, el calor del horno hace que este se descomponga y libere dióxido de carbono, el cual va a hacer que el pan se infle. ¿Okay? Por otro lado están las reacciones de tipo exotérmicas. Las reacciones exotérmicas, a diferencia de las endotérmicas, no necesitan energía para poder llevarse a cabo, sino que estas la liberan. ¿Ok? Este tipo de reacciones liberan energía. Esa energía principalmente se libera de dos maneras, o bien como en forma de calor, o bien en forma de luz. ¿Okay? Reacciones que liberan energía en forma de calor sería, por ejemplo, la reacción que hemos visto de los metales alcalinos con el agua. Cuando un metal alcalino reacciona con agua, se libera mucho calor. Reacciones que liberan luz pueden ser no sé si han visto varitas luminosas o tipo bengalas de emergencia. Son varitas que ustedes doblan, quebran, se escucha y se enciende una luz. Que ese tipo de reacciones son exotérmicas y la energía la están liberando en forma de luz. Son compuestos luminosos que se quebran, reaccionan con otros compuestos dentro de la varita y forman productos luminosos. Para identificar una reacción exotérmica regularmente al final de la reacción, es decir, en la zona de los productos, la zona que está a donde apunta la flechita, te ponen varias cositas. O bien te escriben la palabra energía, o bien la palabra calor, o bien te escriben un delta, un triangulito, o bien un delta H. ¿Ok? Un delta y una H mayúscula. Y un cero minúsculo. Es esta parte que tenemos aquí. Esto no sé por qué se puso sin Word, pero esto era un delta H0. ¿Okay? Delta H0 es otra forma de escribir la palabra calor. Ese delta H0 se llama también entalpía. Eso lo ven en termofísica, por eso no es nada relevante. Por otro lado, tenemos las reacciones de combinación directa o de síntesis. Como su nombre lo indica, en ese tipo de reacciones, lo que sucede es que dos reactivos se combinan entre sí para formar un único producto. Ejemplo, el sodio reacciona con el cloro para formar cloruro de sodio. Si se dan cuenta en este tipo de reacciones, ambos reactivos se combinan para formar un producto nuevo, perdón. ¿Sí? Dos reactivos forman un solo producto. Este tipo de reacciones se identifica así. Dos reactivos forman un solo producto. Es decir, A más B produce C. Y por otro lado, también tenemos las reacciones de sustitución simple. Este tipo de reacciones de sustitución simple ya es un poquito más complicada, no de entender, sino de llevarse a cabo. ¿Okay? Este tipo de reacciones, la de sustitución simple, también se llaman reacciones de desplazamiento simple. Aquí está, reacciones de desplazamiento simple. ¿Por qué?
Porque suponemos que tenemos esta reacción. A más BC produce AC más B. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de reacciones? Bueno, tenemos un elemento que está solo, es decir, tenemos un elemento puro, siempre, y que reacciona con un compuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que el elemento que está solo es más afín a cierta parte de la molécula, en cierta parte de otro compuesto. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa aquí? El compuesto A, la parte A, reemplaza o desplaza al B. Es decir, A desplaza a B, A se queda con C, se forma el producto AC. Y dejan solito a B. El ejemplo se ve más claro en esta reacción. Bromuro de potasio más cloro molecular produce cloruro de potasio más bromo molecular. ¿Okay? Aquí, si se dan cuenta, el cloro desplaza al potasio. Es decir, el cloro viene, quita el potasio, el cloro viene, quita el bromo, y se queda con el potasio y se forma cloruro de potasio. El bromo se queda solito y lo que hace es reaccionar con otra molécula de bromo que ande por ahí y forma un bromo molecular, un gas. ¿Okay? Este tipo de reacciones, ¿qué es lo que pasa? Que este elemento siempre que está solo es más afín a cierta parte de una molécula de otro compuesto. ¿Okay? Se desplaza siempre a un átomo y se une para formar un nuevo compuesto. Y por contraparte están las reacciones de doble sustitución. ¿Okay? Son muy similares a las reacciones de sustitución simple. Pero las de sustitución simple lo que pasaba era eso, que A desplaza a B para formar AC y deja B solo. Aquí, de igual manera, por ejemplo, A reemplaza o desplaza a D, se queda AC. Pero a su vez, D desplaza a A en otra molécula y se forma otro compuesto. Es decir, en las reacciones de sustitución simple, uno llega y quita al otro. Le quita su lugar y se une de nuevo con la molécula. En cambio, las reacciones de sustitución doble, ambos se unen. Es decir, A viene, quita a una parte de aquí, desplaza a D, y por otro lado D desplaza a A, y se forman dos compuestos diferentes. Es decir, en las reacciones de sustitución doble, todos se meten con todos. ¿Okay? Todos los productos, todos los elementos, todas las partes de la molécula se mezclan entre sí para formar dos compuestos completamente distintos. En cambio, en las de sustitución simple, solamente una de esas partes desplaza a la otra. Es decir, aquí llega uno, lo quita, aquí llegan dos y se pelean entre ellos y al final todos quedan mezclados. Un ejemplo muy común de las reacciones de doble desplazamiento son las reacciones de neutralización. ¿Okay? Una reacción de neutralización es una reacción que se lleva a cabo entre una base y un ácido. En este caso tenemos el hidróxido de bario. ¿Ustedes cómo van a saber que se trata de una base? Bueno, van a ver esta parte de la molécula, el OH. Siempre que una molécula tenga OH, en esta forma OH, se trata de un grupo hidroxilo y se está hablando de una base. En cambio, siempre que al inicio de una molécula haya un hidrógeno, se está hablando de un ácido. ¿Okay? Siempre que hay un hidrógeno, es un ácido. Aquí tenemos el hidróxido de bario, el ácido sulfúrico, que cuando se mezclan forman el sulfato de bario y agua. Si se dan cuenta, aquí tenemos estos pequeños subíndices, AC, AC, S, L, dentro de paréntesis. Estos pequeños subíndices son los estados de agregación. Hay principalmente 4, que son el sólido, el líquido, el gaseoso y AC es acuoso o solvatado. Muy bien. Decir que el sulfato de bario está en estado sólido es básicamente eso, que el sulfato de bario está en estado sólido, se ve, ha precipitado en esta reacción, está en estado sólido. Cuando el agua tiene un L, es decir, que el agua pues está en estado líquido, no hay duda. Cuando uno de estos compuestos tiene una G, dentro de paréntesis, significa que este compuesto está en estado gaseoso, es un gas. ¿Okay? Pero cuando tiene un AC, dentro de paréntesis, es decir, que está en estado acuoso o bien solvatado, significa que está en disolución. ¿Ok? No está en estado líquido, es decir, si nosotros vemos haz de cuenta que si llevamos a cabo esta reacción, ambos están, si mezclamos ambos los vamos a encontrar como líquidos, por así decirlo, ¿ok? Vamos a tener dos frascos con cierta sustancia en estado líquido, las vamos a mezclar y se va a llevar a cabo esta reacción. Pero bien, estas moléculas no se encuentran como tal en estado líquido. El AC significa que se encuentran en una disolución. Es decir, hay agua con este compuesto mezclado. Hay agua con este compuesto. En diferentes proporciones, claro, pero no se encuentran en el estado líquido.
sino que están en estado acuoso, están en una solución. ¿Ok? Solamente 4 compuestos se pueden encontrar en estado líquido como tal. Uno de ellos es el agua. El agua puede estar en estado líquido, o bien gaseoso, o bien sólido. Otro es el mercurio. El mercurio solamente se encuentra en estado líquido. ¿Ok? Otro es el nitrógeno. El nitrógeno molecular se encuentra principalmente en estado gaseoso, pero hay ocasiones en las que se utiliza el nitrógeno en estado líquido. ¿Ok? Y el otro es el amoníaco. El amoníaco también se encuentra en estado gaseoso o bien en líquido. Solamente esos 4 moléculas nada más se pueden encontrar en estado líquido. Todas las demás que nosotros veamos así aguadas, como que tienen agua, como que están en estado líquido, realmente no están en líquido, sino están solvatadas, están en estado acuoso. ¿Okay? Ese es el estado que le van a poner aquí. Bueno, las reacciones de doble desplazamiento también se llaman reacciones de metátesis. ¿Okay? Reacciones de metátesis. Este nombre casi no se usa, pero es el más correcto. Pero bueno, entonces, ¿alguna duda con los tipos de reacciones? ¿Alguna duda que hayan tenido en el momento de leer o no sé, cualquier pregunta que tengan sobre esto? Bueno, si surge, perfecto, si surge alguna duda, ya saben, si les da pena preguntar, al final de la clase me pueden mandar mensaje y les respondo. Bueno, la otra parte que vamos a ver ahorita es balanceo. ¿Okay? Balanceo de ecuaciones. Algunos se preguntan, ¿qué es el balanceo de una ecuación? Pues bueno, nosotros tenemos una reacción química. ¿Okay? Ejemplo esta que está aquí. Nosotros tenemos una reacción química. Estas reacciones deben de estar correctamente balanceadas. Es decir, deben estar balanceadas. Su nombre lo indica, no balanceadas de que tienen equilibrio. Bueno, equilibrio más o menos. No tal cual. Sino que lo que queremos al balancear una reacción, una ecuación química, es que todas las sustancias que entran tienen que salir. Es decir, todo lo que esté en los reactivos debe de estar también en los productos. ¿Esto por qué? Porque se debe de cumplir el principio de conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, todos los átomos que entran en la reacción, todos los átomos que son reactivos, que están en la parte de los reactivos, deben de encontrarse también en los productos. ¿Ok? Por ejemplo, si inicialmente tenemos un átomo de bario en el compuesto de hidróxido de bario, en los reactivos también tenemos que tener solo un átomo de bario. Si aquí tuviéramos 2 átomos de bario, pues entonces nos preguntamos cómo uno se convirtió a 2, ¿verdad? Pues para saber, para poder contestar esta pregunta, tenemos que balancear la reacción. Hay principalmente 3 maneras o 3 formas de balancear reacciones. Una de ellas es por tanteo. ¿Okay? El balanceo por tanteo no es el más recomendado, pero en ocasiones es el más rápido y el más práctico. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado con él, porque obviamente existe excepciones. Balancear por tanteo es básicamente lo que dice su nombre. Es tantear, probar, calar. ¿Ok? Es eso. Nosotros tenemos una reacción y tenemos que comenzar a poner números aleatoriamente, no aleatoriamente, sino que bien pensados, pero para poder balancear la ecuación. Es eso, ir probando, prueba y error. ¿Qué número me queda? ¿Qué número no me queda? ¿Ok? ¿Cuáles son los números que puedo yo colocar? Bueno, ahí vamos. Los numeritos que yo voy a colocar para poder balancear una ecuación, porque si las ecuaciones se balancean poniendo números, ¿ok? Se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ok? Esos coeficientes estequiométricos se colocan aquí, ¿ok? En la parte delantera o antes de la molécula, antes del compuesto. Es decir, aquí, se pueden colocar aquí, aquí o acá. Nada más. Los números nunca se van a colocar como subíndices aquí, aquí, abajito de cada molécula, nunca. Tampoco nunca se puede borrar, por ejemplo, este 2 y poner un 3 para balancear. No, eso no se puede hacer porque estaríamos cambiando la identidad de este compuesto. Solamente se pueden colocar coeficientes estequiométricos, es decir, números delante de cada compuesto. Ese número me indica que hay 2 moléculas, por ejemplo, si yo pongo un 2 aquí delante del bario, del hidróxido de bario, yo trato de decir que hay 2 moléculas de hidróxido de bario. Si yo pongo un 3 delante del sulfato de bario, quiero decir que hay 3 moléculas de sulfato de bario. ¿Ok? Desbalancear por tanteo es esto, básicamente que la misma cantidad de átomos que esté aquí en la parte de los reactivos esté en la parte de los productos.
Cuando decimos que se debe de cumplir el principio de conservación de la materia, no nos referimos a cantidades, aunque no nos referimos a gramos o a kilos. Por decirlo, si aquí en la parte de los reactivos tenemos, no sé, 10 gramos de reactivos entre los dos, al final no necesariamente van a haber 10 gramos. Pero si nosotros contamos todos los átomos que hay al inicio y decimos, ok, hay 1.000.000 de átomos al inicio, al final también debe de haber 1.000.000 de átomos reorganizados de otra forma, formando otros compuestos, pero ese 1.000.000 de átomos debe de estar ahí. La otra forma de balancear, la que yo recomiendo, es el método algebraico. ¿Sí? Su nombre quizás es un poco intimidante porque dice algebraico y todo lo que diga álgebra o matemáticas pues ya es un poco de miedo, pero no. El método algebraico es el más sencillo, a mi parecer, es el más confiable y en ocasiones el más rápido. Claro, para poder hacerlo hay que tener nociones básicas de álgebra elemental, ¿ok? Porque con este método, ¿qué es lo que vamos a hacer? A cada uno de los compuestos lo vamos a tratar como si fuese una variable, ¿ok? Una variable de la que queremos conocer su valor. Y ese valor que queramos conocer es el coeficiente estequiométrico, ¿ok? Ahorita van a saber cómo se hace. Y por otro lado tenemos el balanceo por redox. El balanceo por redox, a mi parecer, es el método un poco más complicado porque hay que conocer más conceptos. Uno de ellos es el número de oxidación. ¿Okay? Ayer estuvimos checando un poquito de esto, qué son los números de oxidación, y estamos viendo qué es reducción, qué es oxidación. ¿Okay? Este método es más complicado porque es eso, tenemos que saber exactamente qué es un número de oxidación, qué es el estado de oxidación, y cómo calcularlo, cómo saber el estado de oxidación de cada uno de los átomos en una molécula, para así saber qué elementos se están reduciendo, qué elementos se están oxidando, conocer quién es el agente reductor, conocer quién es el agente oxidante, ver cuántos electrones se ganan o ver cuántos electrones se pierden. Y así podremos balancear la ecuación. ¿Okay? Esta ecuación no se balancea colocando como tal coeficientes estequiométricos aquí, como fuera el método de tanteo, ni así resolviendo ecuaciones matemáticas para poder encontrar igual los coeficientes estequiométricos, sino que por el método redox se juega con el intercambio de electrones. Se busca y se encuentra cuántos electrones se perdieron, cuántos electrones se ganaron, y en base a esos números es que podemos balancear la ecuación. Esto va a ser lo último que veamos porque a mí parece que es lo más complicado y es lo más tedioso. O sea que primero vamos a ver método por tanteo y método algebraico. ¿Ok? Profesor, Sí, mande. cuando en el método redox, cuando se tiene ya el elemento que se oxidó y que se redujo, es cierto que al que se redujo se le llama oxidante y al otro reductor. Así es, así es. Sí, ¿Por qué? porque vamos viendo. Si un elemento se reduce, vamos a suponer que tenemos, para no batallar, les voy a poner el pizarro. ¿Okay? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el compuesto A y decimos, ok, A se reduce. Y tenemos el compuesto B. Por ejemplo, tenemos el átomo A que se reduce y el B se oxida. Bueno, ¿cómo saber quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante? Bueno, si un átomo se reduce, quiere decir que alguien tuvo que hacer que ese se reduciera, ¿cierto? Porque solito no se puede reducir, sino que se tiene que reducir por influencia de alguien. Es decir, este va a ser el agente oxidante. Y el que se oxida va a ser el agente reductor. Para no batallar y saber cuál es cuál, simplemente si se reduce, es lo contrario, es el agente oxidante. Si se oxida, es lo contrario, es el agente reductor. ¿Por qué? Porque si el átomo A se reduce y el átomo B se oxida, quiere decir que si este se reduce, está haciendo que este se oxide. Y si está haciendo que este se oxide, va a ser un agente oxidante. En cambio, si este se oxida, está haciendo que este se reduzca. Por lo tanto, va a ser un agente reductor. Quizás un poco enredoso esto, pero ustedes quédense con la parte de que si se reduce, va a ser el agente contrario. Si se reduce, va a ser el agente oxidante. Si se oxida, es el agente contrario, es decir, el agente reductor. Es el que está haciendo que el otro haga eso.
Más o menos, ya que veamos un poquito cómo es que los electrones se van a mover, se va a entender un poquito más de por qué oxidante y por qué reductor. Ok, gracias. Bueno, aquí tenemos esto. Ok, tenemos estas ecuaciones de aquí. Un poquito. Vamos a trabajar con esto. Vamos, aquí tenemos varias ecuaciones. ¿Sí? Estas son ecuaciones químicas. Primeramente, lo que vamos a hacer es clasificarlas. Vamos a clasificar cada una de ellas. Es decir, vamos a decir si esta reacción es una reacción de combinación directa o de síntesis, o es una reacción de descomposición, o si esta es una reacción de doble desplazamiento, o si esta es una reacción de desplazamiento simple, o de sustitución. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Tenemos esta reacción primero. Carbono más oxígeno produce monóxido de carbono o anhídrido carbonoso. ¿Este tipo de reacción qué es? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo la podemos clasificar? De acuerdo a los tipos que vimos en la guía, en el manual. De síntesis. Exacto, esta es una reacción de síntesis. ¿Por qué es una reacción de síntesis? Porque en las reacciones de síntesis, un elemento reacciona con otro para producir un compuesto completamente nuevo. Esa es la condición para que se trate de una reacción de síntesis. Se está sintetizando un compuesto nuevo a partir de dos precursores. Vamos con la siguiente. La siguiente, ¿qué tipo de reacción será? Si se dan cuenta, es muy similar a la de arriba, ¿no? Tenemos un compuesto, el hidrógeno molecular. Tenemos otro que es el bromo molecular. Y cuando ambos reaccionan, forman ácido bromhídrico. Si se dan cuenta, tenemos un elemento que reacciona con otro elemento para formar un compuesto nuevo. Esto cumple con la condición de una reacción de síntesis. ¿Okay? Cuando dos elementos se combinan, se mezclan, reaccionan entre sí para formar uno completamente nuevo. Esta reacción que está aquí, ¿de qué tipo será? No es descomposición. Exacto, esta es una reacción de descomposición. ¿Cómo podemos saber que se trata de una reacción de descomposición? Pues basta con verla un poquito. Nosotros vemos que partimos de ¿qué? Partimos de solamente un reactivo. Tenemos el bicarbonato de sodio y obtenemos varios productos. Es decir, un solo reactivo nos está dando varios productos. Y para que nos pueda dar varios productos, quiere decir que este se está rompiendo en fragmentos, ¿verdad? Se está descomponiendo. Exacto. Y pues esto sería una reacción endotérmica, porque para que se descomponga necesita energía. Ahora, esta reacción que está aquí, ¿de qué tipo será? Desplazamiento. ¿Desplazamiento de qué tipo? Hay dos, está el desplazamiento simple y el desplazamiento doble. El simple. Simple. Exacto, esta es una reacción de desplazamiento simple. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque tenemos un elemento, una molécula, ¿verdad? Y al final tenemos los productos. Si nos damos cuenta aquí, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Ok? Que este elemento que está aquí, el potasio, le haya quitado lugar a un hidrógeno de estos y se haya quedado para formar el OH. Y pues ahora el hidrógeno que quedó solo se unió con otro que sufrió la misma suerte, que es su misma molécula, y forman el hidrógeno. Exacto. Entonces, el potasio desplaza un hidrógeno del agua para formar esta molécula. Esta reacción que está aquí, ¿de qué tipo será? ¿De síntesis? De síntesis. Exacto, es una reacción de síntesis. Dos elementos reaccionan para formar uno solo. Cumple con la condición de una reacción de síntesis. Esta que está acá abajo. Esta que está abajo también es una reacción de síntesis, ¿verdad?
porque si se dan cuenta, tenemos dos compuestos que se unen para formar uno nuevo. Aquí ya no cumple con la limitante de que se trata de dos elementos puros. Aquí tenemos dos elementos puros, dos elementos puros, dos elementos puros para formar un compuesto nuevo. Aquí tenemos dos compuestos que reaccionan entre sí y forman uno diferente. Esto también es una reacción de síntesis. ¿Okay? Una reacción de síntesis o bien una reacción de combinación directa, que en otro nombre se recibe. Esta reacción, de hecho, es muy usual, es muy común y muy peligrosa, porque es una reacción que se da en la naturaleza de forma, no se da de forma natural, así es forma natural, pero no debería darse. Pero esta molécula que está aquí, eso se llama anhídrido sulfúrico, ¿ok? O bien trióxido de azufre. El anhídrido sulfúrico o el trióxido de azufre es un gas que se produce como desecho en las fábricas. En todas las fábricas que producen gases, dentro de todos los que producen como desecho, está esta molécula. Esta molécula se va a la atmósfera, se va hacia arriba, hacia el cielo, y reacciona con el vapor de agua de las nubes. ¿Okay? Es decir, este gas reacciona con el vapor de agua de las nubes y forma ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, cuando llueve, cae junto al agua. A eso se le conoce como lluvia ácida. ¿Okay? Además del trióxido de azufre, también hay algunos óxidos de nitrógeno. Corren con la misma suerte y llueve ácido nítrico. Eso es lluvia ácida. Pero bueno, ahora vamos a ver estas otras reacciones. Esta reacción que está de acá arriba, ¿de qué tipo será? ¿Alguien tiene alguna idea? Desplazamiento simple. Exacto, es una reacción de desplazamiento simple. Como lo sabemos, pues porque tenemos un metal, pero sí, tenemos un elemento solo, tenemos un compuesto. Y si vemos, aquí el zinc reemplaza a la plata, aquí es plata, reemplaza a la plata para unirse con el cloro. Y viene, la desplaza y se queda. Y la plata se queda solita. O sea, hay un desplazamiento simple, solo uno de los dos desplazados. ¿Esta que está abajo de qué tipo es? Desplazamiento doble. Exacto. A diferencia de la de arriba, aquí ya hay un desplazamiento doble. ¿Okay? Aquí se dan cuenta que se forma este compuesto, es decir, hidróxido de sodio reacciona con ácido sulfúrico para producir sulfato de sodio y agua. Aquí el sodio viene, desplaza al hidrógeno y se queda como sulfato de sodio. En cambio, este hidrógeno viene, desplaza al sodio y se forma agua. Es una reacción de doble desplazamiento. La que está acá abajo, ¿qué tipo será? Esta que está aquí es una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque tenemos un reactivo que se separa y se forman dos productos. A partir de un solo reactivo se forman dos productos. Esa es la condición para que se trate de una reacción de descomposición. Un solo producto se separa en dos o más reactivos. O bien hay ocasiones en las que un solo producto o si un solo reactivo se descompone en un solo producto, uno y uno. Ejemplo de esta, el ozono. Cuando el ozono se descompone en oxígeno. Y sigue siendo una reacción de descomposición. Esta que está abajo, ¿de qué tipo será? No es de sustitución simple. Sí, es de desplazamiento simple. Ajá. También es de desplazamiento simple. Esta es desplazamiento simple. Que pues sí, también se llama sustitución simple. Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento solo, un compuesto. Aquí lo que pasa es que este elemento viene y sustituye a este que tenemos el hidrógeno. Al elemento sustituye el hidrógeno, se forma sulfato de aluminio. Y pues el hidrógeno, que tiene con otra molécula de hidrógeno, que se sustituye en otra ronda, y se forma el hidrógeno molecular. Esta que estaba aquí abajo, ¿de qué tipo será? Desplazamiento doble. Exacto, es una reacción de doble desplazamiento doble. O sustitución
reacción doble. Cualquiera de los nombres es válido. Mientras diga doble y o sustitución o desplazamiento, es correcto. Este compuesto que está aquí se llama carburo de berilio. Cuando el carburo de berilio reacciona con agua, se forma hidróxido de berilio y metano. ¿Okay? Aquí, como podemos ver, ¿qué es lo que puede pasar? Que el berilio desplaza a un hidrógeno de la molécula de agua para formar el hidróxido de berilio. Y en cambio, el carbono desplaza al oxígeno en el agua para formar el metano. Es decir, es una reacción de doble desplazamiento. ¿Okay? Entonces, hasta ahorita yo quiero creer que no hay problema para clasificar reacciones. ¿Verdad? Clasificar reacciones pues no es muy complicado. Es solamente saber cuáles son los tipos de reacciones que hay y después ver cuáles son las características que tiene la reacción para poder saber más o menos qué es lo que está pasando. ¿Okay? Es ver solamente qué tenemos en los reactivos, qué tenemos en los productos y ver cuál es la relación entre ellos, cómo es que se parecen, qué cambió de uno para formar el otro. Y con esto vamos a ver qué tipo de reacción. Ahora hay que balancearlas. ¿Okay? Ya pudimos cada una de ellas clasificarlas. Ahora hay que saber balancearlas. Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Okay? Balancear las reacciones. Vamos a comenzar con la primera. Aquí tenemos carbono más oxígeno, produce monóxido de carbono. Entonces nos vamos a la pizarra. Y teníamos que carbono más oxígeno produce monóxido de carbono. Vamos a comenzar a balancearlas. Vamos a intentar balancear por tanteo primero. ¿Por qué? Yo les recomiendo que siempre que tengan enfrente a una reacción, comiencen a tratar de balancear por tanteo. Siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ocasiones es más rápido. Ustedes ya ven la reacción y rápido dicen, puede que ocupe este número y ya solita sale rapidito. Y no se van con la idea de que no, lo voy a hacer por algebraico, para irme a la segura y pierdan tiempo. Porque en el examen de admisión el tiempo es muy valioso. Entonces siempre tratan de ver por tanteo. Si ven que no les está saliendo, cámbiense y háganlo por otro método, algebraico o reos. Pero cuando ustedes se sienten confiados de que sí va a salir porque está sencillita, está chiquita la reacción, háganlo. ¿Cómo lo balanceo por tanteo? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para balancear? Para balancear una reacción, tengo que colocar coeficientes estequiométricos, nada más. ¿Dónde van los coeficientes estequiométricos? Van aquí, o bien van aquí. Es decir, son números que yo voy a colocar en esas posiciones, nada más. Yo no puedo colocar un número aquí, tampoco puedo colocar un número aquí. Eso es incorrecto, porque si yo pongo números ahí, estoy modificando la identidad de esta molécula. O yo no puedo decir, ok, aquí no ocupo un 2, no, yo ocupo un 3. No le puedo poner un 3 borrar de 2, porque yo estoy cambiando la identidad de la molécula. ¿Ok? Solamente puedo colocar coeficientes estequiométricos, números delante de cada uno de los productos, de cada una de las especies. Para poder balancear una reacción hay que seguir este razonamiento. Al inicio, es decir, antes de la flechita, yo tengo un carbono. ¿Cuántos tengo al final de la reacción? Es decir, después de la flechita, tengo un carbono también. Entonces, si yo tengo un carbono antes y un carbono después, el carbono ya está balanceado. Eso es balanceado. Si yo tengo 2 oxígenos antes de la reacción, ¿cuántos oxígenos tengo al final? Tengo 1. Aquí tengo 2 antes y tengo 1 al final. Es decir, yo necesito tener 2 al final. Entonces yo ocupo 2 oxígenos. No puedo poner un 2 aquí, sino que tengo que poner un 2 aquí. Si yo pongo un 2 aquí, ¿qué está pasando? Yo estoy diciendo que tengo 2 oxígenos. ¿Ok? Tengo dos moléculas de monóxido de carbono y cada una de esas moléculas tiene un oxígeno. Entonces tengo 2 oxígenos. Y aquí también tengo 2. El oxígeno ya está balanceado. Pero ¿qué pasó? Que si yo hago esto, ahora al final voy a tener 2 carbonos. Pero al inicio tengo 1. Entonces tengo que poner un 2 aquí. Si yo pongo un 2 ahí, si yo pongo ese 2 ahí, al inicio tengo 2 carbonos y al final 2 carbonos. Tengo 2 oxígenos y tengo 2 oxígenos. Suponemos que aquí hay un 1 imaginario y 2 por 1, 2 oxígenos. Y
quedó balanceada la reacción. Es decir, todo lo que teníamos al inicio en átomos está al final. Tengo 2 de carbono y 2 de oxígeno, son 4 átomos en total. Al final tengo 1 de carbono, tengo 2 de carbono y 2 de oxígeno, porque este 2 que está aquí afecta a todo lo que está acá, a todo el compuesto. ¿Ok? Es decir, tengo un 2, quiere decir que tengo 2 de cada uno. Y ya quedó balanceada. ¿Alguna duda sobre cómo se balancean las reacciones? Es sencillito por tanteo, ¿verdad? Solamente ir colocando números hasta que todo quede igual. Lo que entró es igual a lo que salió.